el uso del ultrasonido. Van a ver ahora, el día de hoy les van a explicar generalidades, pero les va a explicar un poquito de cómo es la aplicación para el diagnóstico de gestación en borregas. Y pues espero que con esta charla puedan ustedes obtener un poquito más de información. Si bien va a ser básica, les va a dar pauta para que ustedes comiencen a investigar, o aquellos que ya los dominan y que solamente tenían ciertos datos o ciertos parámetros que les causaban incomodidades o incertidumbres, pues los puedan esclarecer aquí. Ya tenemos a 115 conectados, desconozco cuántos hay en Facebook, pero vamos a dar inicio. La primera plática está a cargo de la maestra Mariana Ramírez Acosta, como todos ya la conocen, es la coordinadora de ahí de medicina veterinaria. Es licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia y tiene una maestría en producción pecuaria. Ha trabajado en pequeñas especies y obviamente tiene la parte práctica y teórica para poder dar la charla y dejarlos muy claros para que ustedes puedan asimilarlos y puedan aplicarlos. La charla nos va entre los 30 y 40 minutos y una vez solamente les pediría que vayan apagando su micrófono. La maestra Mariana ahorita va a de favor, desactiven sus micrófonos y igual desactiven sus cámaras para no saturar tanto la red. Mariana, te dejo el micrófono, adelante. Bueno, gracias Luis, muchas gracias también por la invitación y gracias a todos por conectarse. Esta va a ser una presentación, lo que a mí me toca es aspectos básicos de ultrasonido. En un momento, les voy a dar las indicaciones, en un momento voy a desactivar la cámara y voy a dejar únicamente la presentación con el audio. Primeramente, igual como les comentó el maestro Luis, les pediría que desactiven sus micrófonos y sus cámaras para que pueda ser más claro para todos, ya que somos muchas personas y de repente entre el ruido que pasa en la calle o ruidos que se escuchan en la casa suele interferir un poquito el sonido. Entonces que los desactiven mientras se da la presentación. Con respecto a la sesión de preguntas y respuestas, al final de las dos ponencias, de la mía y posteriormente de la de Álvaro, va a ser la sesión de preguntas y respuestas. Les pido un poquito de atención, ¿cuál va a ser la mecánica? En el chat de Google Meet, me pueden anotar las preguntas si gustan al finalizar la presentación, o si a media presentación se les ocurre alguna duda, me la pueden ir poniendo. En cuanto yo termine de exponer, voy a comenzar a revisar sus dudas y a traer las respuestas listas para hacer la sesión de preguntas y respuestas. No se las voy a contestar en el momento para que no genere un distractor a la presentación del maestro Álvaro. Entonces, al final hacemos la sesión de tanto de las de la presentación de Álvaro como la mía. Entonces, igual, ustedes las pueden ir anotando y vamos verificándolas entre Andrea y la concejal, la presidenta del comité de alumnos, y Luis y yo, ¿sale? Entonces, por ahí se las contestando. Algo más que me falte, creo que eso sería todo en cuanto a las indicaciones. Vamos a tratar de que las charlas duren entre 30 minutos y 40 minutos, digo, no van a ser muy largas para tratar de enfocar un poquito la atención y que no se me desesperen. Y al final ya pues nada más la sesión de preguntas y respuestas, dependiendo cuánto nos llevemos en esto, vamos a establecer un tiempo determinado para tratar de que no se alargue mucho, ¿sale? Entonces, voy a desactivar mi cámara y voy a dejar activado únicamente el micrófono para que vean la presentación. ¿Sí se ve, Andrea? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ve? Sí se escucha y sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver aquí va a ser aspectos básicos de ecografía. Entonces, aquí, en esta presentación realmente lo que se trata es conocer como el fundamento de la técnica, principalmente, de dónde viene y cuáles son sus fundamentos, principalmente.
Entonces, primeramente, bueno, para poder comprender de lleno lo que es la ecografía, primeramente habría que explicar qué es el sonido. Aquí, por ejemplo, les pongo una definición, que dice que el sonido es un fenómeno ondulatorio producido por la vibración de las moléculas. Y este fenómeno se propaga a través de la materia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sonido es movimiento de moléculas que generan una vibración. Aquí, por ejemplo, les pongo dos imágenes. El sonido se mide en números de ciclos por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por ejemplo, de esta imagen, la unidad de tiempo sería el segundo, que es esta línea recta que se ve aquí. Y normalmente, bueno, se utiliza esta unidad de tiempo y la unidad de frecuencia se mide en ciclos, que son denominados hertz. Todos tenemos, bueno, alguna vez hemos escuchado que los hertz, los megahertz, es algo que escuchamos normalmente, pero a lo mejor no tenemos bien clara cuál sea la definición. Y en esto es la base, pues, de todo lo que es ultrasonido o ecografía. O sea, aquí, por ejemplo, un hertz es igual a un ciclo por segundo, pero ¿qué es un ciclo? Esta onda que va hacia arriba de la línea y hacia abajo de la línea, esta onda completa es lo que forma un hertz y es en determinada unidad de tiempo, que es un segundo. Entonces esta línea se le llama onda sinusal a esta onda. Estos dos puntos representan un ciclo. Si tuviéramos muchas de estas ondas en este mismo segundo, como se representa en esta imagen, sería una alta frecuencia. Entonces, de esto es lo que determina la cantidad de hertz. Entonces es la cantidad de ciclos en un segundo. Si yo digo que tengo 2 hertz, entonces tendría que tener 2 ondas de estas en un mismo segundo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen se ve, esta sería una baja frecuencia y conforme más repetidas sean los ciclos en una misma unidad de tiempo, vamos a obtener una alta frecuencia. Ahora, cabe mencionar, por ejemplo, una alta frecuencia nos daría un sonido más agudo y una baja frecuencia nos daría un sonido grave, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a ver otra definición. Eco. Nosotros estamos muy familiarizados con este término. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando entramos a un auditorio vacío y emitimos algún sonido? ¿Qué es lo que sucede? Que ese sonido rebota y podemos escucharnos nosotros mismos. Recuerden que dijimos que el sonido es una serie de vibraciones de moléculas. Y si estas ondas o estas vibraciones chocan con alguna superficie, obviamente no la van a traspasar. Entonces esta superficie las refleja y se devuelven las ondas. Por eso de repente podemos escuchar lo que es el eco, ¿no? Ya la definición como tal sería el fenómeno que ocurre cuando un sonido choca con una superficie capaz de reflejarlo y lo devuelve hacia el foco del emisor. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? ¿O en qué se basa esto? En la naturaleza hay muchos animales que utilizan este fenómeno para orientarse, como por ejemplo las ballenas o los murciélagos. Estos animales emiten sonidos para poder detectar los obstáculos o presas que hay a su alrededor y en general en su espacio. Por decirlo de alguna manera, es su visión. Y a este fenómeno, a lo que hacen los animales, se le llama ecolocación. Aquí en esta imagen, bueno, vemos una representación gráfica de lo que es el eco, ¿no? Tenemos un emisor y aquí está un objeto en donde chocan las ondas y se regresan, que es la línea punteada color como rosita. Entonces es la onda reflejada, ¿sale? Ahora, vamos a hablar ya directamente de lo que es ultrasonido. De repente nosotros escuchamos, vamos a hacerle un ultrasonido a este animal. En realidad el término correcto es ecografía. El estudio que se hace es una ecografía. ¿El ultrasonido qué es? El ultrasonido es un sonido que tiene una frecuencia mayor a la que puede escuchar el ser humano. Ahora, ¿cuántos hertz escucha el ser humano? De 15.000 a 20.000 hertz aproximadamente. Se dice, por ejemplo, que los adultos menores, que los humanos que son menores, pequeños, llegan a escuchar hasta 38.000 hertz y con los adultos mayores va disminuyendo poco a poco la cantidad de hertz que podemos escuchar. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo un promedio. ¿Qué quiere decir entonces 15.000 hertz? Que son 15.000 ciclos en un segundo. Es lo que alcanzamos a escuchar. Si yo tengo un sonido más abajo que esto o más alto que esto, no sería perceptible para el oído humano, ¿sale? Entonces ahora sí hablando, ¿qué es la ecografía? Es la aplicación de estos ultrasonidos, que son sonidos de frecuencia mayor. Estos ultrasonidos a fin de cuentas se traducen como energía.
y producen imágenes reflejadas, que sería el eco. Entonces, al regresarse ese sonido o esa vibración al chocar con algo, regresa otro sonido y al ser una frecuencia tan alta, que es la del ultrasonido, va a generar una imagen. Entonces, al cambiar de un medio de transmisión a otro, es la aplicación de ultrasonidos que producen imágenes al cambiar de un medio de transmisión a otro. Ese medio de transmisión sería el tejido. Entonces, con lo que choca, el eco, como les ponía el ejemplo del auditorio, sería en este caso el tejido. Entonces, el principio de una ecografía, entonces, está basado en la transmisión voluntaria de un sonido para producir una imagen y poder observar un tejido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a mandar un sonido, este sonido va a chocar con el tejido y me va a regresar el eco, ¿sale? Entonces, eso se va a traducir en una imagen. Obviamente es algo que se hace por medio de equipos, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de historia. Primeramente, de dónde, cómo podemos, además de la naturaleza, como lo mencionamos anteriormente, de dónde sale este concepto de hacer ecografía o de ultrasonido como tal. En 1912 se realizó el primer experimento en el que se utilizó un ultrasonido. Aquí, por ejemplo, lo vemos en la primera imagen, en la búsqueda del naufragio del Titanic. Entonces, ahí fue cuando se comenzó a utilizar, con otros fines, ¿verdad? Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el sonar, que era un equipo para poder detectar submarinos o posibles tanques, ¿no? de guerra o de ataque. Entonces ahí también nosotros mandábamos ondas y podíamos detectar las ondas emitidas, ¿sale? Entonces esto se empezó a utilizar y ya posteriormente se empezó a utilizar en la medicina hasta que se descubrió el modo B. No sé si alguna vez han escuchado eso del modo B, que en realidad es lo mismo, que ya es una ecografía pero en forma bidimensional, por eso se llama modo B. Más adelante voy a explicarles un poquito qué es eso del modo B, pero bueno, es la primera imagen que nosotros conocimos en medicina como ultrasonido. Ya posteriormente pues se ha ido modernizando, fue la imagen en escala de grises y ya llegó como el ultrasonido en tiempo real, que ya vemos hasta ultrasonidos en 3D, en 4D, que podemos tener una imagen más clara y en movimiento, por eso es en tiempo real. Y ya el último avance, que fue en 1974, ya por ejemplo empezamos a conocer nuevas aplicaciones, que es el Doppler. No sé si han visto alguna vez como una ecografía así, me imagino que generalmente la hemos visto o la conocen. Igual también lo voy a explicar un poquito más adelante de la presentación, pero ya es con color, ¿sale? Esto es para detectar flujos, ya ahorita lo explico más adelante. Entonces, bueno, hablando como general, ¿cuáles son las partes de un ecógrafo? No les puedo poner las imágenes de cada una de las partes, ya que todas están integradas, casi todas pues están integradas. Es como una computadora, ¿sale? Entonces no todas sus partes son aisladas. Pero primeramente, bueno, tenemos un generador. Este generador, ¿qué es lo que va a hacer? Valga la redundancia, va a generar pulsos de corriente eléctrica. Esos pulsos los va a enviar al transductor. Se los voy a poner rápido, que se me pasó poner aquí la imagen, pero bueno, el transductor es lo que va directamente al cual ahorita voy a pasar esa diapositiva. Lo que va directamente al animal o a la persona a la que le estemos haciendo la ecografía. Entonces este generador va a transmitir pulsos de corriente eléctrica y los va a enviar al transductor. Ahora, el transductor, ¿qué es lo que va a hacer? El transductor tiene unos cristales que son estimulados por esos pulsos eléctricos. Entonces, a su vez, este transductor va a producir ultrasonidos. Al recibir estos impulsos eléctricos, va a producir ultrasonidos. Y al ser mandados estos ultrasonidos ya directamente al tejido, vamos a tener ultrasonidos reflejados, que son los ecos. Por eso el mencionarles inicialmente qué es lo que es un sonido, qué es un ultrasonido, qué es un eco. Entonces, estos ecos, al regresarse pues el sonido, va a estimular nuevamente los cristales y esto se va a convertir en una señal eléctrica. Más o menos ese es el fundamento. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo vamos de todas maneras a generar una imagen? Pues hay un convertidor analógico digital. Si han escuchado, por ejemplo, a lo mejor lo vieron en la secundaria, el código binario.
este convertidor analógico a digital, que es básicamente lo que hacen las computadoras, es el principio de los equipos digitales. Entonces va a digitalizar esa señal que está recibiendo el transductor y la va a convertir en información binaria, que son los unos y los ceros, que es básicamente lo que conocemos como código binario. Entonces este es el mismo sistema, como les digo, empleado por los ordenadores. Y una vez que tenemos un código binario, tenemos una memoria gráfica. En esta memoria, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a obtener la información recibida y se va a presentar en una escala de grises. Entonces ya ahí ya podemos traducir esa energía eléctrica en una imagen como tal. Y pues como lo vamos a ver, obviamente, pues eso básico como por medio de un monitor. Entonces ahí ya tenemos nuestro monitor y bueno, eso que les pongo de registro gráfico, obviamente no nada más lo tengo en el monitor, yo puedo imprimir una imagen, guardarla, grabarla para poderla visualizar en otro equipo. Entonces además en esta consola del ecógrafo existen una serie de teclas y mandos como para ajustar tanto la señal de salida como la señal de entrada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Optimizar la imagen que vamos a visualizar dependiendo de lo que queremos ver, ¿sale? Entonces también puede efectuarse de diversas maneras, pueden ser cálculos de distancia, de áreas, de volumen, ahí podemos realizar mediciones. A fin de cuentas, en la exploración ecográfica se pueden realizar también cortes transversales y longitudinales. Y generalmente debemos realizar ecografía comparativa. Entonces vamos a compararla con el lado contralateral y movimientos de rotación para poder darnos una idea realmente tridimensional o de cuál es la medida exacta y no tener como errores al hacer las mediciones. Bueno, ahora hablando un poquito más específico de los transductores. Quedamos que el transductor es exactamente lo que va directamente al tejido, ¿sale? Bueno, no al tejido, a la piel, pues que es lo que va a detectar el tejido. Entonces es un aparato que transforma un tipo de energía en otro. Aquí, bueno, les leo en ecografía, el transductor o sonda transforma la energía eléctrica en energía acústica, es decir, transforma la energía eléctrica en sonido y viceversa. Entonces, este transductor es un emisor y es un receptor de sonido. ¿Cómo lo hace? Hay un efecto que se llama efecto piezoeléctrico. Esta es la propiedad que tienen los cristales. ¿Se acuerdan que les comenté que el transductor tiene dentro unos cristales? Entonces, estos cristales, al recibir la corriente eléctrica, se contraen y se dilatan generando vibraciones. Entonces, al contraerse y dilatarse, obviamente vibran y esto se traduce como energía, es energía acústica. A la inversa, al recibir la presión de estas ondas acústicas, convierten esta energía mecánica en energía eléctrica. Entonces es como la manera en la que el equipo va a detectar esta vibración de sonido. Ahora nosotros vamos a ver que hay muchos tipos de transductores. Tenemos, por ejemplo, los lineales, tenemos sectoriales, que son estos, tenemos convexos y tenemos intracavitarios. Normalmente, por ejemplo, los lineales, ¿para qué se utilizan? Estos proporcionan un formato de imagen rectangular. Fíjense cómo es la transmisión. Se usa generalmente para estudiar estructuras más superficiales como músculos, tendones, mamas, tiroides, vasos superficiales, estructuras más superficiales. Entonces, hablando de frecuencias, suelen manejar frecuencias altas. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué depende que utilicemos una frecuencia alta o una frecuencia baja. Va a depender de lo que nosotros queremos ver, pero bueno, eso se los explico más adelante para que no se me confunda. Ahora, por ejemplo, los sectoriales se utilizan como para ver, proporcionan un formato de imagen como en abanico, como triangular. Esta imagen pues es un inicio de la emisión pequeña. Realmente esto lo utilizamos para ver como el ojo, por ejemplo, o una exploración cardíaca, o una borraje postal, o una cintura profunda, pero más específica. Precisamente se podría que es un sector, ¿vale? Los convexos son pues los más comunes que nosotros vemos. Obviamente convexos porque tienen una forma curva hacia afuera y proporcionan un formato de imagen en forma de trapecio. Si se fijan, es tal cual la imagen que nosotros vemos en la pantalla del monitor del ecógrafo.
Entonces, esta imagen se utiliza, bueno, este tipo de transductor se utiliza para hacer exploraciones abdominales. Aquí con este transductor generalmente maneja frecuencias más bajas. Esta la utilizamos para ver, ahora sí, órganos internos, es para lo que generalmente se utiliza. Tenemos otro tipo de transductor que está por acá, que ese es el intracavitario. Ese puede ser o lineal o convexo, en este caso es creo convexo. Entonces, ¿para qué se usa directamente para exploraciones o intravaginales o intrarrectales? Entonces, utiliza frecuencias bastante altas porque vemos tejidos que están como muy cerca del transductor. A ver si en la siguiente, no me acuerdo en cuál presentación lo tengo, pero bueno, ahorita te los digo eso de la frecuencia. ¿Cómo funciona un ultrasonido? Para empezar, ¿cómo se forma ese ultrasonido? Primeramente, el generador, o sea, lo que tenemos dentro de la computadora, va a emitir pulsos de corriente eléctrica. Entonces emite los pulsos de corriente eléctrica y llegan al transductor, que se los capta. Entonces, a su vez, el transductor va a emitir los pulsos de ultrasonidos directamente pues al animal. ¿Qué quedamos entonces que era un ultrasonido? Acuérdense, es aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que puede escuchar el ser humano. Entonces, volviendo al ejemplo en que les dije que se imaginaran que están en un auditorio y gritan y se regresa el eco, el transductor emite el sonido y al chocar con el tejido, por ejemplo el hígado, al chocar con este tejido, va a recibir un eco. Entonces se vuelve una fase continua de emisión de ultrasonidos y recepción de ecos, emisión de ultrasonido y recepción de eco. Y a esta frecuencia de impulsos se le llama frecuencia de repetición de pulsos de ultrasonidos, ¿sale? Entonces esta repetición de emisión y recepción, emisión y recepción. Ahora, ¿cuál es la frecuencia que tiene un impulso ultrasónico? Más o menos entre 2 y 10 megahertz. ¿Se acuerdan cuántos hertz quedamos que tenía que alcanza a escuchar el ser humano? Entre 15.000 y 20.000 hertz. Eso serían 15 y 20 kilohertz. Manda hasta 2 y 10 megahertz. Entonces es un sonido mucho más, una frecuencia mucho más alta de la que es capaz de escuchar el ser humano. Entonces, por lo tanto, esto nos puede generar ya una imagen. Aquí está la diapositiva que quería. Retomando pues lo que habíamos hablado hace un momento acerca de la frecuencia, ¿se acuerdan que les dije que hay transductores que utilizan frecuencia alta y transductores que utilizan frecuencia baja? Quedamos que una alta frecuencia es cuando se repiten muchos ciclos por segundo. Por ejemplo acá, ¿no? Que tenemos varios ciclos en una misma unidad de tiempo. En ecografía, una alta frecuencia que nos va a dar una alta resolución o definición de la imagen. Entonces, ¿ustedes creen que sería mejor utilizar transductores que nos brinden una alta frecuencia? Ahora sí, o sea, yo puedo pensar, bueno, pues si entonces un transductor tiene alta frecuencia me va a dar mejor resolución o mejor nitidez de esa imagen, por lo tanto yo lo voy a utilizar. No necesariamente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de lo que nosotros queremos ver. Aquí hay una cuestión. Cuando tenemos una alta frecuencia, que aquí se ve muy claro en esta tabla, cuando tenemos una alta frecuencia vamos a tener una baja penetración. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un transductor con alta frecuencia, lo que voy a ver son tejidos muy superficiales. Entonces, la penetración de onda es más baja y a pesar de que la calidad de imagen va a ser más alta, no penetran tanto las ondas. Entonces vamos a observar, por ejemplo, músculos o vasos o estructuras muy superficiales. ¿Se acuerdan que les decía que, por ejemplo, el transductor que va, por ejemplo, intravaginal o intrarrectal utiliza frecuencias altas? ¿Por qué? Porque lo que queremos observar es directamente tejidos que están ahí cerca, pues no queremos mucha profundidad. Entonces lo contrario ocurre cuando usamos un transductor con baja frecuencia, es que más o menos es de 1 a 5 megahertz. Entonces, esto nos permite, es baja la frecuencia, pero tiene una penetración más alta. Fíjense cómo es más alta. La calidad sí es un poco más baja, pero nos permite observar tejidos más profundos, como hígado, riñones, vaso, útero, intestino, vejiga, corazón. O sea, realmente es lo que nos permite utilizar. Por eso, regresando a lo que les decía, este transductor generalmente es el más común y maneja frecuencias bajas. No quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente
A lo que importa es para qué lo vamos a utilizar, ¿sale? Bueno, ahora, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una imagen de ecografía, vemos de repente tonos grises, tonos blancos, tonos negros, y ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo podemos saber pues qué es lo que estamos observando? Hay un término llamado ecogenicidad. Esto, ¿qué quiere decir ecogenicidad? Es la intensidad de brillo de una imagen que se obtiene obviamente en ecografía y está relacionada con la capacidad que tiene el tejido u órgano de reflexión, es decir, de reflejar estas ondas vibratorias de sonido. Entonces, ¿de qué va a depender que la reflejen? Pues obviamente de su densidad, de su composición. Ustedes, por ejemplo, imagínense si yo tengo una tela, no sé, una tela de ropa enfrente de mí y yo hablo, esa tela no va a amortiguar el sonido, ¿sale? El sonido o las ondas vibratorias van a traspasar y puede seguirse escuchando. Pero si yo estuviera como rodeada de muros que no permiten pasar el sonido, entonces ahí es cuando se me regresa el eco. Entonces lo mismo ocurre con los tejidos. O sea, si un tejido con mucha densidad o yo tengo ahí un metal, por ejemplo, se me va a regresar con más intensidad o me va a reflejar esas ondas con más intensidad que si es un tejido a lo mejor más poroso, o si es líquido, o si es aire. Entonces hay tres términos más comunes, digo hay más, ahorita se los voy a decir, que es cuando es hiperecoico, hipoecoico y anecoico. Entonces el hiperecoico es cuando se ve color blanco, por decirlo así, hipoecoico es gris y anecoico es negro. Ahorita les voy a poner como ejemplos. Lo tenemos, por ejemplo, con el hiperecoico. Aquí una imagen hiperecoico también se le llama hiperecogénica también, que es ecogenicidad, ¿sale? Genera ecos en gran cantidad de intensidad, o sea, es demasiado lo que refleja el eco que genera, pues. Entonces, cuando en el interior de esta estructura existen interfaces como más ecogénicas que en el parénquima que lo circunda, o sea, por ejemplo, aquí esto sería hiperecoico, esto que se ve aquí, entonces comparado con lo que lo circunda, ¿sale? Entonces, ecográficamente una imagen intensa, reflectante de color blanco, es como por ejemplo típica de alguna calcificación del hueso, de alguna cicatriz, de un cálculo. Aquí lo que estamos viendo es precisamente eso, un cálculo en vejiga. Entonces tenemos el cálculo que es esto y se ve hiperecoico. O sea, es bastante la densidad y es una calcificación, ¿sale? Es mineralización. Entonces, ahora como con la diferencia, anecoico es todo lo contrario. Vemos esta misma imagen, una estructura anecoica o anecogénica también se puede decir, no genera ecos. ¿Por qué? Porque no hay interfaces en su interior, por eso se ve así color negro. Como les decía, líquido, deja pasar el sonido, realmente no lo rebota como lo rebotaría un cálculo. Esta es típica, por ejemplo, de los líquidos en general. Es una estructura homogénea. Las intensidades en general son similares, no hay como tantas variaciones en intensidad cuando algo es anecoico. Y se produce, por ejemplo, cuando el ultrasonido atraviesa un medio que no tiene interfaces reflectantes en el interior. Ecográficamente, una imagen que no es reflectante, o sea, que no refleja ese sonido, es de color, suele ser pues de color negro. Aquí, por ejemplo, se ve la misma imagen que les puse acá, es esa misma, nada más esta parte es la vejiga, que sería el interior, pues. Entonces, si se fijan, es líquido, se ve completamente negro. O también en los vasos sanguíneos, arteria y vena. Fíjense cómo es el interior, ¿no? El alrededor, obviamente, sí se ve más hiperecoico, porque es la pared, y en el interior sí se ve anecoico, que es completamente oscuro. Ahora, la estructura hipoecogénica o hipoecoica es la que se ve así como grisecita. Esta generalmente pues genera pocos ecos, como diría, ni muy ni tan, ¿no? Ni tan oscuro ni tan claro. Entonces genera pocos ecos y son de baja intensidad. Entonces, cuando por ejemplo en el interior de una estructura normal, por decirlo así, hay interfaces que tienen menos ecogenicidad, o sea, menos capacidad de reflejar esas ondas vibratorias que el parénquima que está alrededor. Entonces es una imagen color gris oscuro, más o menos, a veces se ve más claro, más oscuro. Eso, por ejemplo, puede ser como músculo, o aquí lo que vemos es hígado, ¿sale? Pero puede ser también
algo que nos da hipoecoico es músculo o los tejidos en general, los órganos. Otra cosa importante que les iba a decir, yo por ejemplo les dije que los tejidos pueden ser hiperecoicos, anecoicos o hipoecoicos. Sin embargo, aunque pudiéramos decir que el hígado y el riñón ambos son hipoecoicos o que no pueden reflejar con la misma intensidad, entonces podríamos decir, por ejemplo, ¿no?, que el hígado se encuentra hiperecoico comparado con el riñón. Es decir, no hay una clasificación que diga el hígado es hipoecoico, el vaso es hiperecoico. No, simplemente podemos decir qué es, si es hiperecoico o hipoecoico comparado con otro órgano o con lo que tenemos alrededor. Entonces, por ejemplo, yo podría decir el hígado es hiperecoico comparado con el riñón o hipoecoico comparado con el riñón. Entonces, hay otro término que también se utiliza, que es isoecoico. Sabemos que iso, la palabra iso es el prefijo que quiere decir igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos tejidos se reflejan esas vibraciones con la misma intensidad, por lo que la imagen de los dos tejidos tendría el mismo tono de gris, por ejemplo. Entonces le llamaríamos isoecoico, ¿vale? Ahora, bueno, tenemos otra anomalía, pues, que se llaman artefactos. ¿Qué son los artefactos? No voy a ahondar como tanto en este tema, porque esto ya es más de diagnóstico como tal. Pero bueno, ¿qué es un artefacto? A fin de cuentas, un artefacto es una anomalía que va a aparecer en la imagen y que altera o falsea, pudiendo inducir al error. Entonces, todas las modalidades de la imagen tienen artefactos que son únicos de este sistema. En los sistemas radiográficos, los artefactos lo que hacen es degradar las imágenes y reducir su valor diagnóstico. En las imágenes, por ejemplo, ecográficas, los artefactos, ¿qué es lo que pueden hacer? Facilitar o perjudicar la realización de este diagnóstico. Volvemos a la misma imagen que les presenté con anterioridad, ¿no?, donde está la vejiga y tenemos el cálculo en vejiga. Les pongo la misma imagen para que hagan las comparativas. Por aquí arriba estaría el transductor, ¿sale? Y entonces esta es la imagen que nos genera como en trapecio. Entonces, esta sombra, fíjense cómo se genera una sombra aquí abajo del cálculo. No quiere decir que aquí haya líquido, porque si les dije, por ejemplo, que cuando se ve negro es anecoico y quiere decir que, por ejemplo, hay líquido. No quiere decir que aquí abajo haya líquido. Esta sombra nos la produce porque por aquí arriba el transductor va a emitir las ondas, pero al chocar se regresan, y como no las deja pasar, hace como una sombra aquí abajo. Entonces, esta sombra se llama sombra acústica posterior. Estas son zonas sin ecos, o sea, que obviamente están detrás de alguna otra estructura y en una interfase que es muy reflexiva, es decir, que refleja mucho, toda la energía se va a regresar. Entonces es imposible que pase. Por eso aquí no se ve como la continuidad, se ve como la sombra negra aquí. Hay muchos otros, bueno, aquí les pongo sombra acústica posterior, ¿sale? Hay muchos otros artefactos que pueden presentarse pues por diferentes causas. Como les digo, no vamos a andar tanto en ese tema porque se trata aquí de ver más bien aspectos generales, pero por ejemplo, tenemos la refracción. Esto sucede cuando el haz de sonido se desvía, ya sea como porque la estructura que hay abajo de él tiene una densidad que lo conduce como hacia un lado distinto. Por ejemplo, que haya mucha grasa, entonces esta grasa desvía completamente el ultrasonido. Entonces, al colocar el transductor, se pierde la imagen, por decirlo así, o nos puede decir que a lo mejor el órgano es más grande de lo que realmente es, o más chico de lo que realmente es. Entonces, ¿cómo se puede corregir esta refracción? A veces es un error como de acomodo del transductor. Entonces se trataría de que nosotros acomodemos a 90 grados el transductor y hagamos poquita presión para poder tener una imagen más nítida, porque esto suele pasar y no debemos confundirlo como con un mal diagnóstico, ¿sale? Otro ejemplo, por ejemplo, muy común es la reverberación. Esto se da cuando, por ejemplo, tenemos una estructura de metal. Entonces, ¿cómo se vería el metal? Se vería hiperecoico, se vería incluso más blanco que esto. Entonces, eso es tan reflectante, o sea, refleja tanto esas ondas, o sea, emite eco,
que no alcanza a ser captado por el transductor. Entonces hagan de cuenta que es como una pelotita de ping pong. Envía las ondas y caen en el metal y el metal las regresa y el transductor las vuelve a enviar y van rebotando. Entonces por eso se llama reverberación, hasta que se agota la energía y ya no nos da una imagen clara. Entonces hay que tener en cuenta, como estos pues hay varios, ¿no? Hay varios casos en los que se puede dar un artefacto. Ahora, tenemos diferentes tipos de ultrasonido, de ecógrafos, bueno, ultrasonido como tal. Aquí, por ejemplo, es el modo bidimensional, que se los mencioné hace ratito, que les comentaba, el modo en tiempo real y el efecto Doppler, que son los más comunes. En el modo B, o modo bidimensional, en las imágenes pues se pueden ver todos los tejidos que son atravesados por el haz de luz. Entonces, si se observan, por ejemplo, varias imágenes en modo B, pero secuenciadas, se convierten en una imagen en tiempo real. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como las películas que son hechas en stop motion, en las que se hace una secuencia de fotografías y eso lo hace parecer como una tipo animación. O más fácil, como los GIFs que mandamos en el celular. Entonces eso es como una secuencia de imágenes estáticas que dan como si fuera una imagen en movimiento, que ya sería algo más moderno como el tiempo real. Entonces el tiempo real, ¿qué es lo que muestra? Muestra el movimiento presentando las imágenes de la parte del cuerpo que está obviamente abajito del transductor. Entonces, en la mayor parte de los aparatos, obviamente es posible congelar esta imagen para poderla medir. Entonces, ahora bien, por ejemplo, si el receptor se acerca al transmisor, la frecuencia es más alta que la transmitida. Esto es en el efecto Doppler. Entonces, ya poniéndonos más modernos, existe este efecto que es el que se utiliza para evaluar, por ejemplo, el flujo sanguíneo y la fuerza con la que va este flujo sanguíneo. Por ejemplo, si yo mando una onda a un receptor fijo, que sería, por ejemplo, algún órgano, esta frecuencia, la frecuencia que yo emita, a ver si voy a tratar de darme a entender con esto, aunque se me hace medio difícil de explicar, pero bueno, es un órgano, ¿no? Entonces, esta frecuencia que yo mando, a la hora de ser reflejada por el órgano, va a tener la misma intensidad, el reflejo de lo que yo mando. Es como volviendo al mismo ejemplo, ¿no? De estar en un auditorio. Si yo grito fuerte, pues el eco que se va a escuchar va a ser de la misma intensidad, va a ser fuerte. Si yo grito bajito, o sea, hablo bajito, voy a escuchar un eco, pero más tenue. Ahora, por ejemplo, en el efecto Doppler, si se manda una onda a un receptor en movimiento, la frecuencia va a ser más alta que la transmitida. Y si por el contrario este receptor se aleja del transmisor, la frecuencia va a ser más baja que la transmitida. Les voy a poner un ejemplo tonto para tratar de que me entiendan esto. Voy a desactivar un segundito la presentación y activar la cámara para ponerles ese ejemplo, porque luego se me confunden mucho con eso. Entonces, interrumpí. Por ejemplo, imagínense que, a ver qué agarro. Esto es un carro. Es un carro que está estacionado. Y esto es una persona. Entonces, si esta persona corre hacia el carro y se estanca, dependiendo qué tan rápido corra, va a ser el impacto de cuando choque. Eso sería el tejido estático. Esto representaría, por ejemplo, un tejido estático y la onda, ¿no? La onda vibratoria de sonido. Entonces ahora, en el efecto Doppler, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí tengo a la misma persona, el mismo coche, pero este coche estuviera en movimiento y va hacia acá? Entonces la persona corre, pero el coche también va en movimiento. Entonces, aunque la persona esté corriendo a la misma velocidad como el coche está en movimiento, entonces el impacto va a ser mayor, la frecuencia va a ser más alta, porque estoy contando la energía de la persona y la energía del coche. Entonces se suman las energías. Ahora, por el contrario, ¿qué pasaría si la misma persona va corriendo con la misma intensidad, pero el coche va para acá? Entonces, a la hora de chocar, pues el coche se levanta. Entonces, ¿qué pasaría? La frecuencia es menor o el impacto es menor. Esto mismo pasa en el efecto Doppler. Voy a volver a poner la presentación. Espérenme un segundo. Que ya se me perdió. Ahí está. Esto mismo pasa en el efecto Doppler. ¿Que para qué se utilizaría
esto, como que en movimiento. Precisamente por eso les decía que se utiliza para flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo, o sea, la sangre está en movimiento constantemente. Entonces, ¿cómo es que lo detecta o por qué tiene color? Si, por ejemplo, la sangre o el flujo que está más cerca del transductor va a verse de un color y la que está más lejos se va a ver de otro color, porque el impacto, acuérdense, la que está más cerca va a tener, la que vaya como corriendo hacia el transductor va a tener un impacto mayor que la que esté más lejos, así como lo que les expliqué del coche, más o menos, por eso trataba de que esto fuera más claro. Aquí, por ejemplo, que se ve, cuando se ven colores así mezclados, esto bueno, es un corazón, pero cuando se ven colores así mezclados a veces podemos diagnosticar un soplo, ¿no? Que es algo como muy común, que es la regurgitación. Entonces no siempre se ve precisamente lo rojo y lo azul. Entonces dependiendo lo que estemos viendo. Entonces de repente cuando la sangre se regresa como que se combinan estos colores y se ve como tipo verdes, así pues como naranjita, azulito, como verde, por las regurgitaciones. Entonces esto nos sirve mucho para el diagnóstico, para saber si la sangre está teniendo un flujo normal o más bajo, o por ejemplo qué tan rápido está corriendo, o si se están irrigando bien todas las zonas, dependiendo pues de lo que nosotros queremos diagnosticar. Entonces a veces me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el azul y cuál es el rojo, no? Generalmente el azul es el que está más cerca del transductor y el rojo más lejos, pero esto no es ley, porque uno en el aparato puede configurarlo e invertir los colores. Por decir, yo quiero que el rojo sea el que se acerque más, o el que esté más cerca del transductor, y el azul más lejos. Incluso hasta se le pueden poner otros colores que ustedes quieran, así que eso como es muy personalizable. Por eso es importante más bien leer la interpretación, porque depende cómo esté configurado el equipo. No sé si, espero haberme dado a entender bien. Entonces, bueno, ya concluyendo, que esto ya sería lo último, la diferencia entonces de la frecuencia transmitida y la recibida va a ser proporcional a la velocidad con la que el reflector se aleja o se acerca al transmisor. A ver, les voy a repetir esto último. La diferencia entre la frecuencia transmitida y recibida va a ser proporcional a la velocidad con la que el reflector, que sería la sangre, pues el flujo sanguíneo, se aleja o se acerca al transmisor, que sería el transductor. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a volver a desactivar la presentación. Listo. Espero, bueno, traté de abarcar como lo más básico de lo que es ultrasonido en cuanto a los fundamentos. Espero haber sido clara. Si por algo no, yo con mucho gusto se los repito. No voy a abarcar más tiempo igual en la presentación, porque ya me llevé mucho más de lo que pensé, y ya para que exponga Álvaro, pero como les dije, anótenme las dudas en el chat. Y al final hacemos entonces la sesión de preguntas y respuestas como quedamos, que nos ayude también Andy si tienen alguna duda por Facebook o no sé por qué otro lado estén viendo la transmisión, y la contestamos un tiempo pues para contestar las preguntas. Ahorita, como les dije, no se las voy a contestar ahorita en este momento para que pongan atención a la presentación de Álvaro y no interrumpir yo a Álvaro, ¿sale? Y pues no sé si los dejo con Luis o con Álvaro, pero les agradezco mucho. Espero que esto les haya servido y haya estado haya clarificado más sus dudas de cómo es que funciona eso del ultrasonido, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias. Y gracias a ti, Luis, por la invitación y la confianza. Bien, maestra Mariana, te agradecemos la participación. Creo que fue muy claro y te agradecemos pues esa disponibilidad que tuviste para trabajar en un día no laborable. A continuación viene el maestro Álvaro a darnos una pequeña charla de cómo se usa o cómo se puede aplicar esta ecografía y el uso del ultrasonido en determinar la preñez en ovejas. Como ustedes ya lo saben, el maestro Álvaro está allí en la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA. Él es médico veterinario y está terminando la maestría en un protocolo de cómo vitrificar embriones. Los fertilizó in vitro. De hecho ya dio una ponencia
por el mismo, a través del comité de Alfa, que les agradecemos. Y bueno, se ha enfocado toda la carrera en la especie ovina. Últimamente está incursionando en la parte bovina. Tiene vasta experiencia en lo que es reproducción y no se diga en el uso del ultrasonido para diagnosticar las instituciones. Entonces ya nos está poniendo su presentación. Ya no la quitó por allí. Álvaro, si la puedes volver a compartir. Y creo que vamos a seguir la dinámica. Todas las preguntas o dudas que se vayan acumulando, les pedimos que las dejen en el chat para al final, entre Mariana y Álvaro, darle salida a esas preguntas. Entonces espero que el médico Álvaro se conecte. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, ya te escuché, solamente que no tenía prendido el micrófono, por eso me salí, pero... Ok, no ahí sé. va otra vez. Ok. ¿Listo? ¿Sí se ve? Se está cargando. Pero, ahí se ve. Listo. Muy bien. Sí, adelante. Hola muchachos, buenas tardes a todos. Bueno, los que me conocen y los que no me conocen, soy maestro del CUTBA. Mi nombre es Álvaro Ramírez Leal y como comentaba el profesor Luis, pues me he enfocado, pues, la gran mayoría, si no es que toda la mayoría de la carrera, en lo que son, en la reproducción de las ovejas. Entonces ya traemos un poquito de experiencia en la cuestión de la ultrasonografía en ovejas y cabras, porque prácticamente es lo mismo aplicarla en ovejas y en cabras. Entonces, yo les voy a explicar desde sus usos, cuáles son los usos que se tienen en las ovejas, y vamos a presentarles algunas imágenes para que ustedes vean las diferencias de esas estructuras. Bueno, ¿cuál es la principal aplicación y usos de la herramienta del diagnóstico de gestación en ovejas? Bueno, su aplicación es en todos los sistemas de producción ovina y caprina, muchachos. Y el uso principal que tenemos de la herramienta del diagnóstico de gestación es determinar la fertilidad de machos y hembras. Recuerden que siempre vamos a tener un grupo de hembras y vamos a empadrarlas con un semental y queremos ver cuánta fertilidad tenemos en esta producción. Porque recuerden que si no llevamos esos datos, esos parámetros, estamos perdiendo mucho dinero. Entonces siempre es muy importante, o yo les recomiendo a los productores que hagan un diagnóstico de gestación para ver qué hembras están preñadas y qué hembras no están preñadas en un lapso de tiempo. Porque muchas de estas pueden tener problemas de fertilidad, pueden tener alguna patología, o simplemente el macho no está teniendo la fertilidad adecuada para preñar esas hembras. También podemos usarlo para determinar la ovulación de las hembras. Eso se está dando últimamente en protocolos de transferencia de embriones en ciertas razas. Una de ellas es la Dorper. Y lo que se pretende es de que tenga acortar el tiempo de la inseminación al momento de la ovulación. Entonces estamos midiendo por medio de ultrasonografía, estamos midiendo lo que es la ovulación en algunas hembras. El tipo de gestación, simple, gemelar, triple, múltiple, esto se da mucho a mí me tocó los profesores que me capacitaron en la Unión Nacional de Ovinocultores, vino un australiano, y como allá la base de la producción ovina es pastoreo, y con muchas grandes extensiones de pasto, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos determinaban la gestación simple, gemelar, triple, cuádruple y hasta quíntuple para esas hembras colocarlas en diferentes potreros. Como les digo, allá la base es el pastoreo. Aquí en México no, aquí en México la base es tener los animales en confinamiento, en corrales y suplementarlos. Allá no. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos tenían ciertas praderas ya identificadas
Entonces, embona bien en lo que son los lomos de lo que es el animal y pueden ver lo que es la grasa dorsal, pero como les digo, esto se realiza solamente en razas de lana que presentan gen de doble músculo, como son el dorsal, como son el charol, como son el texel, y realmente lo hacen más que todo para investigación y claro, para darle un valor agregado a ese producto cárnico que puede salir de ese animal. Bueno, aquí ya les pongo unas imágenes de lo que podemos, en qué animales se puede realizar. Se puede realizar desde cabras, desde ovejas, en diferentes procesos para, por medio de monta natural, las gestaciones o por medio de inseminación o transferencia de embriones. Eso no tiene nada, no hay como una, ¿cómo les diré? No hay como una restricción para hacerlo en estos animales. Siempre, más que todo la restricción es que tengas luz en esa producción para conectar tu ultrasonido. Pero ya últimamente ya hay ultrasonidos portátiles que te pueden ayudar. Ay, claro, hay que tener cuidado porque muchas veces el personal no sabe mover esos animales y te andas cayendo tú junto con el animal y junto casa, el de cocinar, se puede utilizar. Vamos a utilizar, también tenemos que tener una mesa, si tenemos el ultrasonido que es que no es portátil, como les mencionaba, luz eléctrica, extensión y claro, personal capacitado para la sujeción de la borrega o la cabra. Porque les digo, me ha tocado que no sujetan bien esos animales y te andas cayendo tú junto con el traductor y junto con la borrega, o muchas veces se hacen como esos videos o memes que suben en el Face de que se cae el borracho, pero no tumba la copa. Así igual, te caes tú como técnico, pero el ultrasonido siempre lo traes bien agarrado para que no se vaya a descomponer, se vaya a quebrar ese ultrasonido, porque el ultrasonido, muchachos, más baratos realmente salen 20,000 pesos y el más caro anda yo creo que arriba del millón de pesos o un poquito menos. El ultrasonido que traía el australiano era un ultrasonido, muchachos, 4x4. ¿Por qué 4x4? Porque tenía ¿cómo les diré? Un armado especial para que si se caía ese ultrasonido no le pasara nada. Él nos mostró, lo dejó caer y hasta botó el ultrasonido y no le pasó nada. Y aparte jalaba con una pila de carro. Entonces les digo, es ya muy actualizado. El traductor era un traductor, yo les hago la comparación como un desodorante roll-on, así era el traductor. Y tenía una esferita que estaba dando vueltas y aventaba colores rojos y azules. Y al mismo tiempo ahí tenía una manguera y esa manguera bombeaba agua con jabón para limpiar esas borregas de la parte del abdomen y que hiciera buen contacto y pudiera observarse bien la imagen. Entonces, y él nos comentó, le hicimos el cambio de dólares australianos a mexicanos y le salió como unos 400,000 pesos ese ultrasonido. Les digo, y ese aparte de tener ese ultrasonido, le iba marcando cuántos animales iba diagnosticando y al igual tenía un aparato especial que iba dividiendo los corrales o que iba dividiendo el chip de manejo, lo iba dividiendo para las gestaciones dobles, triples o cuádruples o sencillas. Entonces le digo, aparte es una herramienta buena tener ir contando cuántos animales vas diagnosticando, porque muchas veces, como tú cobras por diagnóstico de un animal, muchas veces se te olvida o ya ni sabes cuántos animales llevas diagnosticados y ya estás cobrando menos o de más también. Bueno,
El método para realizar el diagnóstico puede ser, más bien es con el animal en sus 4 miembros. No vamos a acostarlo, no lo vamos a sentar. ¿Por qué? Porque si lo acostamos o lo sentamos, recuerden que ellos tienen rumen. Entonces, ese tamaño de ese rumen va a interferir en la imagen y en vez de ver una gestación o no una gestación, vamos a estar viendo lo que es el rumen, el contenido ruminal, o vamos a estar viendo lo que son los intestinos. Y claro, vamos a tener transductores o la posición del transductor va a ser lineal o la convexa. A la lineal lo vamos a llamar anal o transrectal y a la convexo lo vamos a llamar abdominal. ¿Qué recomendaciones yo les hago a los productores que vamos a realizar el diagnóstico de gestación? Es el ayuno, muchachos, eso es muy importante, ayuno de agua y de alimento, porque como les hice mención, muchas veces son animales que tienen lo que es su abdomen muy amplio, están muy largos y tienen ese abdomen amplio, entonces son animales que comen mucho y guardan mucho contenido en el rumen. Entonces, si no los dietamos, ¿qué es lo que vamos a ver? En gestaciones tempranas, ese rumen y ese intestino van a envolver lo que es el útero y vamos a dar un falso negativo o un falso positivo. Podemos decir, mira, como que se parece que es una gestación, como que sí es, como que no es. Entonces, para los que van comenzando, yo les recomiendo que hacer un ayuno por lo menos de 18 horas de agua y de alimento en nuestros animales. Tener el suficiente personal para la sujeción de esos animales, sin estar presionando al animal, sin estarlo golpeando. ¿Por qué? Porque se estresa al animal y estresan al técnico. ¿Por qué? Porque el técnico no puede hacer todo, no puede estar diagnosticando y no puede estar agarrando los animales. Entonces siempre hay que tener bastante personal, todo tranquilo y relajado, diría la canción. Las instalaciones adecuadas. Pueden improvisar, muchachos. Por ejemplo, los que han ido al Rancho La Misericordia se han dado cuenta que hay una manguita de manejo. Entonces ahí colocamos los animales y vamos sacando de uno por uno. Es la misma imagen que a la derecha donde está la manga de manejo, muchachos. Ahí vemos que hay mucha gente y ya entre todos le hacemos bola al animal y ya lo detenemos. En la imagen de abajo son unas chivas. Ahí, ¿qué es lo que hacíamos el diagnóstico de gestación mucho más fácil? Las chivas son sanen, entonces diario se ordeñan. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Mientras se ordeñaban, hacíamos el diagnóstico de gestación. O como ellas ya saben que se tienen que subir a la trampita, nomás les dábamos poquito alimento, se entrampaban y por un lado se hacía el diagnóstico de gestación. Y en la otra imagen era el pasillo y ahí improvisamos para poner una reja, que está el señor ahí con el dedo de like, está deteniéndola y ya vamos apretando los animales y otra persona está arrimando los animales y otro está apuntando si están preñadas o no están preñadas. Y algo que yo les digo también, hay que tener muchísima imaginación, muchachos, para interpretar esas imágenes. Muchísima imaginación, porque mismo los productores te dicen, médico, ¿en serio? ¿Ve esto? Sí, aquí está esto. No, pues yo nomás veo oscuro. Entonces hay que tener mucha imaginación, es yo lo que les digo. Pero realmente es práctica, muchachos, práctica para estar familiarizados con esas imágenes, qué es lo que estamos viendo. Y tener mucho cuidado extremo con el equipo. No estar jugando, no estar aventando. Y como les digo, preferible que tú te caigas, pero que el ultrasonido siga entero. Y recordarles, muchachos, que no tanto el aparato o como la computadora, como dicen, es lo caro. Realmente lo caro, muchachos, es el transductor. Eso es realmente lo caro. Bueno, y el diagnóstico rectal. Y vamos a tener diagnóstico rectal y vamos a tener diagnóstico abdominal.
Pues al mencionar diagnóstico rectal, muchachos, pues misma la palabra nos dice que se realizará por el recto. Entonces hay que tener en cuenta las partes anatómicas de la borrega. Ya llevamos anatomía, llevamos ginecología, entonces ya no sabemos cuál es la posición de la vejiga y sabemos cuál es la posición del útero y qué tipo de útero son el de las ovejas y de las cabras. Entonces ahí ya nos vamos a dar cuenta qué realmente que estamos viendo. Al igual en el diagnóstico abdominal vamos a darnos cuenta por medio de la anatomía dónde estamos colocando el transductor. Es muy importante, muchachos, recordar que tenemos que poner el transductor abdominal del lado derecho del animal, porque si lo colocamos del lado izquierdo tiene algo muy importante o es una lógica. Si lo colocamos al lado izquierdo, muchachos, se encuentra, recuerden que el rumen se encuentra en el lado izquierdo del animal. Entonces, si lo ponemos al lado izquierdo y más no dietamos los animales, no les dimos ese manejo previo, vamos a tener muchos falsos positivos o falsos negativos. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando el rumen. En cambio, si lo colocamos al lado derecho, no vamos a tener tanto esa presencia del rumen y nos va a dejar realizar mejor el diagnóstico abdominal. Bueno, ya más o menos ya les expliqué. ¿Cuánto duramos en realizar un diagnóstico rectal y un abdominal? El rectal aproximadamente dura 3 minutos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que sacarle el estiércol al animal del ano, muchas veces que no se deja porque le tienes que meter el transductor por el ano, entonces duramos un poquito más. En cambio, en el abdominal es de 1 a 3 minutos. ¿Por qué, muchachos? Porque si ya la gestación es muy grande, alrededor de 3, 4 meses, recordemos que la gestación de las ovejas son 150 días, 5 meses. Entonces, si ya tiene el animal 3 meses, ese feto y esa placenta ya va a estar muy grande, entonces las estructuras que vamos a observar van a ser más rápidas de observar. ¿Por qué? Porque ya está grande lo que es la gestación. En cambio, en el anal tenemos que meter el transductor, tenemos que limpiar el ano. Si ya es una gestación muy grande, tenemos que levantar el abdomen, porque recuerden que también entre más grande esté la gestación, el útero cae hacia lo que es el abdomen. Entonces, muchas veces metemos el transductor y decimos que está negativa, pero le levantamos el abdomen y hace mayor contacto y ya estamos viendo lo que son los placentomas. Entonces ya confirmamos la gestación. Como les digo, en ambas el ayuno tiene que ser de 18 horas. ¿Y qué tiempo podemos realizar a partir de lo que podemos decir que ya está gestante? A partir de los 16 días podemos hacer el diagnóstico rectal. Vamos a ver gestaciones muy tempranas en las que vamos a ver vesículas embrionarias o podemos ver hasta cotiledones, placentomas, perdón. Entonces podemos ver desde los 16 días hasta los 90 días. Ya con un promedio de a lo mejor de unos 45 días. En cambio, en el abdominal podemos detectar gestación a partir de los 30 días hasta los 130 días, 140, 150 días, bueno, días antes de parir. Pero esto sí es muy importante, muchachos, saber qué utilizar, si el rectal o el abdominal, dependiendo los días de gestación. Muchas veces cuando llegas a una producción les preguntas, oye, ¿hace cuánto retiró el macho con las hembras? No, pues médico, tiene 45 días. Entonces ya lo puedes realizar abdominalmente, ese diagnóstico de gestación, y ya vas a poder observar bien esas estructuras. O te dicen, no, ¿sabe qué, médico? Pues le hablé porque tenía usted vuelta para acá, pero apenas hace 18 días que le saqué el macho a las hembras. Entonces vamos a utilizar el diagnóstico rectal porque podemos observar las gestaciones más tempranas más fácilmente. Entonces, ¿qué estructuras vamos a observar? Vamos a observar la gestación, feto, los cotiledones, los placentomas, el tipo de gestación, si es gemelar, si es simple, si es triple. En el primer mes, eso es muy importante, muchachos. Solamente vamos a determinar el tipo de gestación
de manera, utilizando de manera el ultrasonido de manera rectal solamente el primer mes. Después del primer mes ya le batalla uno mucho para poder observar los fetos. ¿Por qué esto tiene una lógica, muchachos? ¿Por qué? Porque vamos a observar las vesículas embrionarias, si es una, o si son dos, o si son tres. También vamos a poder observar lo que son los ovarios y la ovulación. En cambio, en la abdominal también vamos a observar lo que es el feto, los cotiledones, los placentomas, el tipo de gestación, pero los primeros 45 días, muchachos. Hay ultrasonidos muy potentes en cuanto a el transductor convexo que podemos observar también gestaciones tempranas, pero eso ya nos determina la calidad del ultrasonido que tengamos. Vamos a ver el sexo del feto y algunas patologías uterinas. Hace rato yo les comenté, muchachos, que no era recomendable que hicieran el diagnóstico de gestación con las borregas sentadas. Si ustedes quieren determinar el sexo del feto, sí es recomendable que sienten al animal. ¿Para qué? Para que el animal, lo que es la parte del útero, se extienda más y pueden observar mejor a esos corderos y a observar su aparato reproductor. Pero yo les puedo decir, muchachos, realizar diagnóstico de gestación en nuestras ovejas y en nuestras cabras, ¿puede ocurrir la muerte en estos animales? Sí, muchachos, aunque ustedes no lo crean, podemos producirle la muerte a nuestros animales si no realizamos bien este diagnóstico de gestación. Claro, en el abdominal no vamos a arriesgar nada, pero en cambio, si hacemos el rectal de una manera errónea, vamos a producir la muerte de ese animal. Perdón. ¿Por qué, muchachos? Es muy importante que aclararles esto. Yo les mencioné el ayuno de los animales, que por lo menos 18 horas. Entonces, si están ayunados los animales, se supone que van a defecar un poco menos o van a defecar todo el contenido intestinal que ya haya sido procesado. Entonces, muchas veces, muchachos, no tenemos la curiosidad de retirar ese contenido fecal del ano del animal. Entonces nosotros llegamos bien fregones a hacer el diagnóstico de gestación y le metemos el transductor. Más aparte del transductor hay que ponerle un adaptador para poder fijar bien ese transductor y que pueda haber mejor penetración. Entonces se hace un volumen muy grande el transductor. Entonces lo metemos en el ano. Y lo más aparte, no le echamos aceitito, no le echamos agüita, entonces todo seco, lo metemos y ¡zas! Está el contenido fecal ahí, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si está acumulado ese contenido fecal en el ano y le metemos el transductor a fuerzas, vamos a romper ese ano. Y vamos a sacar el transductor con sangre y vamos a decir, ¡ay, fue la mucosa solamente! Pero no, muchas veces podemos romper ese ano, y podemos producir una septicemia y como conclusión la muerte, muchachos. Por eso es muy importante dejarles claro esto. Si van a hacer diagnóstico de gestación, es muy importante que tengan cuidado en esta parte, porque pueden producir la muerte de los animales. Y ya a los 2-3 días te hablan, oiga médico, pues se murieron las borregas y se murieron las preñadas, las vacías ni se murieron. Y tú dices, la madre, pues ¿ahora qué haces? Pues nada, pagarlas o no sé. Y ya dicen, no, es que médico, pues les abrimos. Y pues el ano lo tenían destrozado y tenían el estiércol en las tripas. Entonces te das cuenta que el que tuvo la falla pues sí, la falla fuiste tú, no fueron ellos. Pero en cambio, tú estás haciendo el diagnóstico de gestación de manera rectal y ya pues los trabajadores andan jugando o no están atentos y se les mueve ni se les cae la borrega y tú con el transductor adentro puedes producir también una ruptura del ano, pero ya no por tu culpa, sino por la culpa del trabajador que no está sosteniendo bien ese animal. Entonces, muchachos, aclararles bien esta parte para los que pueden llegar a realizar diagnóstico de gestación de manera transrectal. No es asustarse, solamente es tener una precaución. Ahora les voy a enseñar algunas imágenes en lo que vamos a observar
los primeros 45 días. Esta imagen y esta otra nos indican que no hay nada ahí. Entonces quiere decir que no hay una gestación, muchachos. Está vacía, como dicen los productores. Está no gestante esa hembra. Entonces, bueno, no puedo bueno, creo que con el cursor, bueno, a lo mejor van a alcanzar a ver el cursor. Siempre, bueno, yo aquí les voy a marcar, siempre vamos a tener como base, muchachos, nuestra vejiga. Bueno, la de la borrega. Siempre vamos a tener la vejiga como base, sea abdominal o sea rectal, muchachos, vamos a tener la vejiga. Si anatómicamente recordamos, la vejiga está por arriba de lo que son los cuernos uterinos. Entonces, si lo vamos a hacer de manera abdominal, perdón, rectal, este ultrasonido, vamos a encontrar la vejiga y vamos a encontrar los cuernos uterinos. Aquí se los dibujo. Los cuernos uterinos, de lo que son la borrega. Entonces, si ustedes alcanzan a notar, se alcanzan a ver muy bien la diferencia entre lo que es la vejiga, muchachos, y lo que son los cuernos uterinos, los dos cuernitos uterinos. Entonces, nos damos cuenta que aquí esta borrega está no gestante, muchachos. Y también el contenido de lo que es la vejiga no está muy llena, porque sí tenía lo que es una dieta adecuada. Y esta parte de aquí, vamos a encontrar lo que es un ovario, muchachos. Es por eso que les digo, hay que tener mucha imaginación, se logra tenerla, pero estar constante viendo lo que son las imágenes, muchachos. Entonces, esta parte observamos que no hay una gestación. Y ya vimos la diferencia, lo que es la vejiga y lo que son los cuernos uterinos y el ovario. Ahora vemos esta otra imagen. Aquí está otra imagen, lo que estamos observando solamente es el contenido ruminal y lo que son intestinos, muchachos. Todo esto es contenido ruminal, todo esto. ¿Qué es lo que nos indica? Que el animal no estaba o no tenía un buen ayuno, y lo que estamos observando solamente es contenido ruminal. Ahora sí, lo importante, lo que queremos ver son gestaciones. Y vamos a vamos a observar una gestación de 30 días. Es importante recordar otra vez fisiología, muchachos, y fisiología, ¿qué otra materia? Ginecología y anatomía. Recordemos que vamos a estar observando cotiledones o placentomas a partir del día 40 en adelante vamos a poder observar. Aquí lo único que estamos observando es una gestación de 30 días y lo único que estamos observando es una vesícula embrionaria. Solamente esta es una vesícula embrionaria. Aquí volvemos a ver lo que es la vejiga. Vean que está muy junto de lo que es el útero y estamos observando una vesícula embrionaria y aquí adentro estamos observando ya lo que es el producto. Ya podemos observar o medir el corazón, podemos medir los latidos, pero ya muchas veces no nos entretenemos al diagnóstico de ovinos y caprinos en saber si está preñada y sigue, y no nos detenemos a eso. Ya si uno por cuestiones de investigación o por cuestiones personales quiere hacerlo, pues se detiene un poco. Entonces aquí ya estamos observando lo que es una gestación de 30 días, muchachos. Aquí ya vamos aumentando a una gestación de 40 días. Volvemos a ver lo que es la vesícula embrionaria. Y comenzamos a observar que ya hay placentomas. Estos de aquí. Podemos observar que ya hay placentomas, muchachos. Y por acá tiene que estar el feto, por aquí, en esta parte.
Y volvemos a observar lo que es la vejiga, esta parte de la vejiga. Si nos detenemos un poco más, podemos observar, muchachos, que podemos decir que esta es otra vesícula embrionaria y aquí tenemos otro producto y quiere decir que es una gestación doble. ¿Vémela? Aquí ya observamos una gestación ya de 45 días. Volvemos a ver, a observar. Aquí ya no alcanzamos a notar muy bien lo que es la vejiga, se ve muy poco. Aquí ya observamos esos placentomas. Y esto de aquí no es un pollo, no es una alita de pollo, no, sino es una piernita de nuestro producto, ya de nuestro borreguito. Y si ustedes alcanzan a ver, aquí tenemos la columna y aquí ya tenemos lo que son sus costillas. Pues aquí ya estamos observando mejor el producto. Y esto ya a partir de los 45 días. Entonces, a esta parte de aquí podemos decir que es su corazón. Su corazón. Aquí ya volvemos otra vez a lo que son la gestación a partir de los 45 días. Es una gestación gemelar, muchachos. Comenzamos otra vez a ver placentomas. Aquí encontramos la cabecita del borreguito. Aquí está su cuerpecito. Volvemos a encontrar lo que son algunos placentomas. Y podemos decir que este es el producto. Pero como les digo, muchas veces no se dejan ver bien o hay que acomodarlos. Entonces, y como son, realmente vemos nomás si está preñado o no y seguimos, no nos detenemos mucho. Los que han tenido oportunidad de ir a prácticas con el profesor Luis o conmigo, se han dado cuenta de esas estructuras. Los que ya fueron al curso el semestre pasado, ustedes observaron estas estructuras, ustedes diagnosticaron estos animales con sus propias manos y vieron esas estructuras. Entonces, muchachos, esto que yo les estoy enseñando el siguiente semestre, lo van a poder hacer ustedes si entran a lo que es el curso. Y ustedes lo van a poder hacer, no nomás es de que nosotros les presentemos esto y ya no, ustedes realmente lo van a hacer tanto en bovinos, en ovinos y en cerdos. Ustedes van a ver esas diferencias muy claras, muchachos. Entonces, para que se inscriban, estén al pendiente. Bueno, ¿y qué podemos observar de 45 a 120 días? Ya lo que aquí ya observamos lo que son los placentomas. Y los decimos, o muy vulgarmente decimos, las donitas. Al observar esas donitas, muchachos, ya nos damos cuenta que hay una gestación de más de 45 días. Entonces aquí ya no podemos ver cuántos productos son. Entonces solamente observamos que hay placentomas y eso quiere decir que está preñada esa hembra. Claro, muchachos, recuerden que solamente los rumiantes tienen este tipo de placentación. Los cerdos ni los equinos van a presentar esto. Que me ha tocado que dicen, ay, ¿por qué no se le ven las donitas? Los productores, pues, ustedes no, por el tipo de placenta que presentan. Entonces, vamos a observar esos placentomas, muchachos, esas donitas como las conocemos vulgarmente, esas donitas. Y ya nos damos cuenta que está preñada la hembra y la que sigue, no nos detenemos a más. Aquí observamos otro placentoma. Y aquí algo muy importante, muchachos. Aquí estamos observando lo que es la cabecita de nuestro borreguito. Aquí están estas son sus naricitas. Y aquí están sus fosas orbitales, muchachos. Sus ojos. No podemos observar el sexo porque les digo, no nos detenemos. Es más que todo, cuando se dejan ver es cuando tomamos estas fotografías. Pero realmente vemos cotiledones y la que sigue. Aquí seguimos observando más cotiledones. Mucho más cotiledones.
Aquí algo muy importante, que esto no es muy común que se dejen ver en el diagnóstico de gestación. Aquí podemos observar la división de placentas, muchachos. Entonces podemos decir que este es un producto, este es un borreguito y acá está otro borreguito. ¿Por qué? Porque alcanzamos a notar lo que es esa división de placentas. Y como les mencioné hace rato, no, esta no es una alita de pollo, no. Este es un miembro y estos son sus columna y sus costillas. Bueno, aquí vemos ya más cotiledones. Cuando la gestación ya está muy grande, muchachos, alrededor de los 4 meses, vemos que esos cotiledones ya están como decir, muy aplastados, por lo mismo de la gestación muy grande y de la capacidad del rumen. Entonces, muchas veces decimos que no están preñadas, pero sí, solamente que los cotiledones están muy juntos y no los placentomas no los podemos observar de manera habitual. Que les digo igual, que estamos observando lo que son placentomas y aquí observamos lo que es el producto. Todo este es el producto. Hay algo muy importante, también una herramienta de diagnóstico, muchachos, era ver algunas patologías. En cabras es muy común, en cabras lecheras, encontrar patologías de úteros por piometras, muchachos. Realmente vamos a ver como que si son vesículas embrionarias, pero no, muchachos. Solamente son cavidades. El útero ya está sellado, recuerden. El útero está cerrado y la infección está dentro de él. Entonces, al estar sellado, se forman esas cavidades y podemos decir que es una piometra. Y no es una gestación. ¿Por qué? Porque no estamos viendo ni producto y no estamos viendo tampoco cotiledones. Y es todo de mi parte, muchachos. Espero que les haya entendido, que no se hayan dormido. Todo se entendió muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí en el chat no veo preguntas. Si alguien tiene una, hable ahora o calle para siempre. Profe, aquí le preguntan ¿cuál es el precio ideal de un ultrasonido o qué gama es el ideal para un MBZ? Mira, realmente, si tú lo vas a usar solamente para tus animales o para dar un servicio solamente a equinos o a bovinos y no tanto ovinos a caprinos, hay ultrasonidos ya a partir de 20,000 pesos que realmente tienen buena resolución. Lo único que pasa es que son muy frágiles, es como una computadora, como una laptop. Entonces, si va a ser para que tú lo tengas en tus animales, puede funcionar ese. Si ya quieres uno para empezar a trabajar, a dar ese servicio, yo sí te recomiendo que compres uno de unos 80,000 pesos, 90,000 pesos. Lamentablemente ahorita por el precio del dólar, yo creo que están alrededor de unos 120,000, 130,000 pesos, uno ya muy bueno, en los que ya traen software especial para las diferentes especies, desde bovinos, ovinos, caprinos. Entonces ya es muy fácil que esa resolución sea la adecuada para el grosor de la piel o el pelo de los animales. Entonces, si vas a hacer una inversión, hazlo una inversión buena. Entonces, yo creo que con uno de 80,000 a 100,000 pesos ya te sirve para poder trabajar. Y claro, tienes que cuidarlo mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Aquí preguntan que cómo identifican un quiste. Bueno, fíjese, muy buena pregunta. Sí se identifican muy fácilmente en lo que son los ovarios, pero no tengo imágenes como para mostrárselos.
En la primera imagen que les puse de lo que es el útero, lo que era la vejiga, aparecía lo que era un ovario. Entonces, prácticamente, muchachos, vamos a ver, cuando hay quistes, vamos a ver como un racimo de uvas. Esas uvas los vamos a ver de forma oscura, como les mencionaba la maestra Mariana, de las diferentes tonalidades. Entonces, los vamos a ver, siempre los vamos a ver como un racimo de uvas en forma oscura. Y el ultrasonido lo que nos ayuda es que podemos medir esos tamaños. Entonces, tienen un apartado en el que podemos medir ese tamaño y vamos a ver, o la literatura nos marca que los folículos tienen un tamaño en cada especie, así como los equinos miden el folículo para ver cuándo de realizar la monta o cuándo se dio la ovulación, así también medimos y nos damos cuenta que ese folículo puede ser un quiste de un folículo persistente o puede ser por medio de un cuerpo lúteo persistente. Entonces vamos a observar lo que está mucho más grande y claro, nos va a ayudar con la anamnesis del animal, de que este animal o repite mucho y no queda preñado o simplemente no entra ni en celo. Entonces eso nos va a ayudar siempre la anamnesis y complementarlo con el diagnóstico de gestación. Pero prácticamente lo van a ver como un racimo de uvas, muy grande en lo que es el ovario, al identificar el ovario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué ultrasonido utiliza usted? Bueno, yo desde que comenzamos, y no me va a dejar mentir el profesor Luis, y estaría padre que también él él les platicara esa anécdota. Con el que empezamos era realmente, muchachos, una computadora, no, que estaba más grande que una computadora de las antiguas. Era un aparato, yo creo que pesaba como unos 20 kilos, si no me deja mentir Luis. Y todavía era de bulbos, muchachos. Lo prendíamos y duraba mucho para que se diera la imagen y alcanzamos a observarle que tenía bulbos. Entonces, y todavía sigue jalando ese ultrasonido. Yo creo que tiene como unos 40 o 50 años y sigue jalando. Con ese comenzamos. Después comenzamos con unos que eran de roll-on, como el traductor era de roll-on, y lo dejamos de usar. Creo que se lo robaron a la doctora que lo tenía, y después nos llegó un ultrasonido por parte de la Unión Nacional de Ovinocultores de manera rectal. Ese era especialmente con software veterinario y creo que se llama, no recuerdo, algo de eco, algo así, no recuerdo bien. Y pues realmente un día ya no prendió el traductor y coticé la compra del traductor o la arreglada, y no, hasta eso no es el traductor, es el software o la tarjeta madre que utiliza el aparato. Entonces pues ahí está guardadito porque no hay dinero para repararlo. Por parte de eso es del gobierno, entonces ahí está parado. Pero ya después que se adquirió uno que es era uso humano, muy bueno, realmente las imágenes que les tomé de la presentación son de ese ultrasonido y con muy buena resolución. Tiene para medir los latidos del corazón, para escuchar esos latidos del corazón. Ya hace como 2 semanas lo vendimos aquí a un compañero de ustedes. Y se adquirió uno portátil. Ese que tenía también era portátil, pero estaba muy grande. Y ya mejor se decidió por comprar uno más pequeño y portátil. Porque les digo, muchas veces andamos en el trabajo y no, las borregas pasan, no las detienen y pues arriesgamos mucho. Y ese ultrasonido salió en 80,000 pesos. Hace creo que 2 años de ese ultrasonido. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, dicen que se necesita hacer cuando hay cuando se hirió el recto por algún maniobra.
Miren, ahí yo les mencioné que se observa que sale sangre. Pues, ay, sí me escucho. Muchas veces sí sale sangre porque irritamos la mucosa a nosotros introducir los dedos y sacar ese estiércol. Pero uno como técnico se da cuenta cuando rompes ese ano. ¿Por qué? Porque se siente que prácticamente pues, si rompes un tejido. Entonces lo que se tiene que hacer, muchachos, es anestesiar al animal y realizarle una cirugía. Se realiza una cirugía y se reconstruye ese ano solamente y el animal sigue vivo. El detalle es de cuando no te das cuenta y el animal sigue su vida y pues simplemente nomás se muere y ya te avisan. Les digo, a mí me pasó, realmente sí. Yo lo pongo esto porque a mí me pasó, pero fue porque los trabajadores, era un día lluvioso, me acuerdo, pues se va a escuchar como poema, pero era un día lluvioso, entonces los corrales estaban muy mojados. Entonces los animales se estaban resbalando porque no los sostenían bien y se alcanzó a perforar 2 animales y realmente se murieron. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro, te preguntan, ¿puedes repetir una vez más a qué tiempo recomiendas realizar la ecografía rectal? Sí, profe. Un momento. A ver, la ecografía rectal yo la recomiendo a partir de los 16 días hasta los 35, 40 días. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando gestaciones tempranas. Ya el abdominal ya la recomiendo de 45 días en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando sus placentomas. Entonces, lo que nos interesa para decir que están preñadas es ver esos placentomas. Entonces, a veces es muy rápido, solamente colocamos el transductor en el abdomen y vemos que esos placentomas y decimos que está preñada. Entonces, yo lo que hago es siempre, cuando llega una producción, les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen con el macho o cuánto tiempo tienen que sacar en el macho? Si me dicen, no, médico, pues andan con el macho, entonces me voy a dar cuenta que a lo mejor tengo gestaciones desde 16 días hasta lo mejor 3 meses o 4 meses. Y cuando me dicen, no, ¿sabe qué, médico? Lo empadré solamente 2 meses y hace un mes lo saqué. Entonces quiere decir que las que están preñadas a lo mejor tienen 2 meses o tienen un mes. Entonces lo hago de manera abdominal porque ya voy a estar observando placentoma. Y la que no esté preñada, la que yo dé como negativa, es porque realmente va a estar negativa porque va a tener un mes esas borregas sin el macho, sin que haya realizado la muerte al macho. Ok. ¿Hay más preguntas? Otra de ellas es, ¿qué marcas tú conoces que ofrezcan la mejor relación entre la calidad, el desempeño y el precio? Y si hay algunos insumos o algunos insumos, creo que se refiere a refacciones, ¿cuánto será lo aproximado que gastarías por mantener eso? Bueno, yo realmente me enamoré de ese ultrasonido que yo les menciono que vi del australiano. Era un ultrasonido completamente súper guerrero, que si se le caía no le pasaba nada, se veía muy bien, el transductor era súper guerrero, y aparte del transductor no ocupabas gel, tenía una bomba especial que sacaba agua y jabón, entonces era muy fácil de estar realizando el diagnóstico. No me acuerdo qué marca era, solamente sé que son implementos australianos. Recuerden que allá en Australia pues son los principales productores de ovinos del mundo, junto con Nueva Zelanda. Entonces ya ellos ya tienen sus implementos especialmente para ovinos. En cambio, aquí en México, si me ponen a escoger, hay uno muy bueno y era el que yo tenía, el Chison, la marca Chison. Esa hay para tanto humanos para veterinarios, que prácticamente es lo mismo, muchachos, solamente lo que cambia es el software que trae. Ese lo pondría como en segunda opción. La tercera opción era el que les digo que está descompuesto, no recuerdo bien si se llama Ecobet, no creo que es una marca de, bueno, son los del
los equinos, creo, pero no recuerdo bien qué marca es. Esas, si después le mando la respuesta al profesor Luis y él que se las pase. Pero si yo pudiera, utilizaría el australiano como primera opción. En cambio, a los implementos, ya hay muchos implementos, muchachos. Actualmente hay ultrasonidos que no ocupas la pantalla, solamente ocupas el transductor. Y bueno, les voy a poner como un ejemplo el transductor y tenemos lo que es tu celular y vamos a poner como que si esto fuera su transductor. Entonces, por medio de Bluetooth, conectas el transductor con el celular y puedes realizar los diagnósticos de gestación y ya no ocupas lo que es el aparato. Lo único que pasa es que hay que tener muy buena resolución en lo que es lo que es el celular para poder ver las estructuras de buena calidad. Si nos está pegando el sol no vamos a ver bien esas estructuras. Hay otros muchachos que se les adapta lentes. Entonces tú estás acá con tus lentes haciendo el diagnóstico de gestación y solamente tú estás viendo lo que estás realmente diagnosticando. Las demás personas no lo están viendo y en cambio los otros, pues la pantalla lo puede ver cualquiera. Y les digo, hay que tener mucho cuidado en lo que es el transductor porque es el implemento necesario. Si se te llega a descomponer el transductor, a lo mejor, si el ultrasonido te salían 80,000 pesos, a lo mejor 70,000 pesos te sale el puro transductor y lo que es el otro aparato, la computadora y el software, a lo mejor vale alrededor de 30,000 pesos. Entonces, hay muchos implementos, pero realmente muy caros y por ahorita por el dólar es lo que no nos ayuda. Hay implementos hasta meter el bastón, un bastón especial con el transductor en el ano, tanto para vacas como para ovejas. Hay otro tipo de transductores, a lo mejor los mencionó la maestra Mariana, hay unos muy pequeños, hay otros muy largos, o como les digo, los transductores para medir la grasa dorsal, pero solamente es la cuestión de la economía que tú tengas para poder invertir a tu ultrasonido en las mejoras o realmente en las actualizaciones que pueda tener. ¿Alguna otra pregunta? Te pregunta Oscar Méndez que ¿cuánto cobras por cada diagnóstico de gestación o cuál sería un precio ideal por cobrar por diagnosticar una hembra? Mire, un amigo veterinario, productor de borregas, me dijo, mira, médico, porque me preguntó, ¿cuánto cobras? Yo le dije, 20 pesos, médico, por borrega. Me dice, médico, estás muy equivocado. Y yo dije, caray, ¿y cómo? Me dice, sí, médico, creo que el diagnóstico de gestación en una borrega tendría que basarse como anda el precio del kilo de gordo en los borregos. Si el kilo anda a 40 pesos, tú tendrías que cobrar por diagnóstico de gestación 40 pesos por borrega. ¿Por qué? Porque si está preñado ese animal, se va a redituar ese diagnóstico de gestación. Y sería muy padre cobrar 40 pesos. Imagínense, vas y diagnosticas 100, ya en un día, pues ya sale para toda la semana. Pero realmente el productor no te va a pagar eso. Entonces, lo mínimo que andas cobrando por volumen de más de 100 animales o de 50 animales son 10 pesos por borrega. Y lo máximo puedes cobrar hasta 20 pesos. Eso. Realmente, invertir en un ultrasonido para ovejas y cabras no se paga. En cambio, para bovinos y equinos, sí, en bovinos hay un diagnóstico de gestación que va desde 50 a 150 pesos. En equinos creo que es de 300 a 350 pesos. Pues ahí sí es redituable. En ovinos, muchachos, y caprinos todavía no. ¿Alguna otra pregunta? Te pregunta, regresando de los quistes, que no recomiendas hacer algún tratamiento o simplemente desechar al animal. No, tratamiento, porque les digo, puede ser un folículos persistentes, cuerpos lúteos persistentes, entonces muchas veces midiéndolo te das cuenta que puede ser, o le das un tratamiento para ambos, puedes utilizar cloprostenol, PG2 alfa, o por estrógenos o GnRH y los eliminas.
Le das un tratamiento hormonal más que todo al animal. Otra pregunta. Quedan tres. ¿Con qué puedes confundir una gestación verdadera o hacer un falso positivo? Con la vejiga, es lo más común, muchachos. Con la vejiga es lo más común que podemos decir un falso positivo. Muchas veces la vejiga está demasiado grande y muchas veces esas vejigas sí podemos observar si hay, ¿cómo les diré? Si hay piedras en esa vejiga, si hay lodo en esa vejiga, si hay pus en esa vejiga. Entonces muchas veces la pus en esa vejiga nos puede malinterpretar ese diagnóstico y lo decimos como positivo y no, pero realmente lo que nos afecta más que todo es la vejiga para dar un falso o positivo. Un falso negativo, muchachos, puede ser el contenido ruminal o los intestinos. Eso también no nos ayuda. Pues si está muy lleno, ese rumen, si está muy lleno el rumen, no vamos a observar nada. Prácticamente no vamos a observar nada más que el contenido ruminal. O los intestinos van a envolver lo que es el útero y como que se va a ver la gestación y como que no, porque suele pasar. Entonces, más que todo, lo dejamos pendiente, le decimos, en 15 días volvemos a revisar este animal. ¿Por qué? Porque tenemos la duda de que está preñado o no está preñado. Otra pregunta. Yendo a la especie, ¿a los cuántos días puedes detectar la gestación y qué equipo recomiendas para realizarla? ¿En qué, perdón? ¿En bovinos? Bovinos, en vacas. En bovinos. Mire, pues realmente en vacas hay mucha experiencia de los médicos y de mucha gente. Entonces utilizan lo que es la palpación. Hay gente que palpa a partir de los 22 días. Pero ya, si tú no tienes esa experiencia de palpar, pues puedes tener tu ultrasonido. Y un ultrasonido portátil o como el portátil, sí, o un ultrasonido normal, solamente con el transductor rectal, muchachos. Vamos a meter el transductor y nos vamos a dar cuenta si hay una gestación o no. ¿A partir de qué día? También a partir de los 22 días. A partir de los 22 días hasta aproximadamente podemos hacer una gestación hasta los 5 meses. Y a partir de los 5 meses en una vaca ya está el útero muy caído, entonces por medio de palpación y por medio de las venas que están muy engrosadas de lo que irrigan el útero, ya nos vamos a dar cuenta si hay una gestación. Entonces podemos utilizar el diagnóstico de gestación o con el ultrasonido en bovinos a partir de los 22 días a los 5 meses alrededor. De ahí en adelante ya podemos utilizar de manera muy fácil lo que es la palpación y nos vamos a dar cuenta si están preñadas o no. Y ahí cualquier ultrasonido, siempre y cuando tenga su sonda transrectal o lineal. Te pregunta Isa, ¿cómo detectas un caso de una momia, de una momificación? ¿Cómo detectas? Bueno, te detienes un poquito más a realizar el diagnóstico de gestación y mides los latidos. Entonces, muchas veces vamos a observar que un animal, un corderito, sus latidos siguen normal y el otro ya no presenta latidos. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar ya el tejido, bueno, si el tejido de lo que es los huesos van a estar se van a observar mucho más fácil que ya un tejido que tiene un músculo más aparte el hueso. Entonces, primero nos vamos a ir al corazón. Uno va a estar latiendo y el otro no va a estar latiendo. La segunda vamos a ver que en la momia vamos a observar más fácilmente lo que son los huesos y no vamos a ver lo que es la parte del músculo. Y claro, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué si está muerto el animal no le pasa nada a la hembra? Pues recuerden que a lo mejor vienen en placentas diferentes, por eso no pasa nada, se encapsula y hasta que pare una momia y la otra pare normal. Aquí en el Google Meet son todas las preguntas, no sé si Andrea nos puede apoyar si hay preguntas en Facebook. Sí, tenemos una pregunta en Facebook
que dice, en razas de ovejas de lana es más difícil poder detectar el diagnóstico de preñez por la proporción de grasa abdominal que las de raza de pelo. Sí, es algo bien curioso, muchachos. Las borregas, en lo que es la parte de la ingle, de donde se coloca el transductor, producen un tipo lubricante, un tipo grasita muy espeso, muy espeso. Entonces, si las borregas no tienen una esquila o no las esquilan, no les cortan esa lana, esa grasita se vuelve mucho más abundante. No es tanto que la piel del animal de una oveja de lana esté más grueso, sino que presenta esa grasita y es lo que al poner el transductor no nos deja ver. Pues estamos poniéndolo y luego al ponerle el gel, esa grasita se empieza a derretir y se hace como tipo lodo, entonces hay que estar limpiando. Pues más que todo por la cuestión del grosor de la piel no lo veo complicado. Yo que lo que veo complicado es la cuestión de esa grasa por no hacer una esquila previa a esos animales. Como no se mantiene esa grasita ahí, siempre se va a mantener esa grasita ahí, entonces nunca se va a desaparecer, sino las esquilas antes a las borregas. Muy bien, ¿Alguna ya otra acá en Facebook ya no hay ninguna pregunta. No sé, profe Luis. No, acá ya tampoco tenemos ninguna pregunta, entonces lo único que quedaría es agradecerte a ti, Álvaro, agradecerte la disponibilidad, Muchas gracias. a Andrea y al equipo de Alfa Veterinaria por ayudarnos a difundir este evento y dejarles por ahí la inquietud de que ya se están planeando otros 2. Vamos a comprometer a Álvaro, quedan por ahí hacer 2 pláticas una plática es con el maestro Ignacio y un colaborador de él sobre un caso clínico que van a exponer. Y el otro es una plática acerca de desviación de pene y vasectomía en unos ovinos, junto con una reparación de una hernia escrotal. Entonces, estaremos al pendiente mientras que vamos tejiendo bien cómo se va a realizar estos seminarios, estas charlas, para que sigan al pendiente, sigan la página de CUCBA Unido, a la de Alfa Veterinaria y en los grupos o directamente con sus profesores para que estén al tanto y a la brevedad y conforme nos preste. Entonces, agradecerles, Andrea, no sé si tengas algo que decir. Sí, nada más pues agradecerle a usted, profe, por la invitación para esta charla muy interesante. Muchas gracias al profe Álvaro, igual a Mariana, pues al organizador, el profe Luis, muchas gracias y pues igual seguimos al pendiente y trabajando con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, profe.